agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Una de las dudas más grandes que tienen las personas es qué pasa después de la muerte. Muchas personas piensan que después de la muerte están ya en el cielo con el Padre Celestial. Otras personas creen que están pagando sus penas en este mundo para poder ser admitidos en el reino de nuestro Dios. En nuestro país, el 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos, cuando las personas van a orar por el muerto. Pero ¿de dónde inicia esta tradición? Esta tradición inicia con el Papa católico Gregorio Magno, dice la doctrina católica, que ocupó el trono de Pedro el Pescador desde el 590 al 604 de nuestra era. Y cuando van el 2 de noviembre o en cualquier fecha a orar por los muertos, están pidiéndolo a Dios que saque a su ser querido del purgatorio. El purgatorio es un lugar donde va a ser afligido, va a ser torturado de una manera similar que en el infierno, pero con un tiempo limitado. Una vez que usted ha pagado su pena en el purgatorio, ya puede ir al reino de los cielos. Y usted verá que no solo está el Día de los Muertos, está la misa de aniversario por los muertos y las oraciones por estos. Pero definitivamente fue una excelente estrategia comercial para obtener dinero para la construcción de lo que usted ahora conoce como el Vaticano, con construcciones muy onerosas, contratado a los mejores artistas de cada época. En este día, con la ayuda de nuestro buen Dios, vamos a ver qué es lo que realmente sucede después de la muerte. Y primero debemos entender algo.
todos morimos. Usted tiene dinero, usted tiene belleza, usted tiene fuerza, usted es alguien importante en este mundo. Igual, todos vamos a morir. Nadie se salva de esta realidad. La muerte nos llega a todos. Veamos el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 y 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había el pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La Biblia nos hace ver algo importante, que por culpa del pecado de Adán entró la muerte a todo el mundo. No es que exonera a Eva, la que fue posteriormente su esposa, de pecado, no le exonera, pero hace ver la responsabilidad del varón como sacerdote del hogar. Y quiero que me entiendan, ¿qué es un sacerdote? Sacerdote no da órdenes, sacerdote no pone reglas, el sacerdote va ante Dios en oración a pedir por sus seres queridos, siendo una guía espiritual de su hogar, de palabra y de testimonio. El ejemplo más importante del sacerdocio de un padre en su hogar es Job. Job ofrecía sacrificios por cada hijo, pedía perdón a Dios por cada hijo. Decía Job, quizás en su corazón obraron mal. Esto nos da a entender que eran hijos correctos, hijos obedientes, que eran hijos creyentes, pero quizás habrán pensado mal, y por eso el sacerdote Job iba ante la presencia de Dios a orar por los suyos. Adán fue responsable de que entre la muerte al mundo porque no supo ser sacerdote de su esposa. Los varones tenemos este privilegio de llegar ante el trono de Dios y pedir por nuestras esposas, pedir por nuestros hijos y guiar con toda mansedumbre a nuestra familia a los caminos de Dios. Al no entenderse esto, se provoca que muchos jóvenes y muchas parejas no quieran saber nada del cristianismo. Queremos obligarlos, queremos imponerlos. Y recuerde que es fe, y la fe es creer en el corazón. Cuando usted actúa a la manera de Jesús, con mansedumbre, haciéndole entender los caminos del Señor, va a obtener hijos cristianos, nietos cristianos. Una de las situaciones más dolorosas es lo que vive la sociedad el día de hoy. Y yo lo invito a entender por qué empieza todo esto. Esto empezó hace 300 años con Friedrich Nietzsche, que entre sus escritos él dice la muerte de Dios. Sí, él escribe la muerte de Dios, que las personas y los pueblos, cuando salen de la ignorancia, Dios ha muerto. Y todo lo que él escribe a Zaratustra, el superhombre, que influenciaron en Hitler y cambiaron su forma de pensar para la Segunda Guerra Mundial, no nos habla de lo que ha pasado realmente. Nietzsche era hijo de pastor y nieto de pastor. Suena increíble que el más grande ateo de todos los tiempos sea hijo de pastor. No podemos, mis queridos hermanos, obligarle a imponer la fe. Nosotros reflejamos es a Jesús. Ayer con los alumnos de la escuela de niños, yo le preguntaba a los niños qué es ser buen cristiano, y los niños me hablaban de encuentros, de retiros, de ayunos y de vigilias, y yo les respondía, ¿eso es Jesús? La gente piensa que ser buen cristiano es ser buen fariseo. Habla de prácticas rituales, pero no habla de parecernos a Jesús.
de ser mansos y humildes de corazón, de compartir con el necesitado. Entonces vemos que no somos buenos sacerdotes porque hemos distorsionado lo que es la fe. La fe es seguir a Jesús. Estamos siguiendo a cualquier fariseo, pero no al Cristo de la gloria. Y queremos imponer por la fuerza lo que es la fe. Y esto no es así. ¿Usted quiere que su familia sea cristiana? ¿Usted quiere que sus hijos sean cristianos? ¿Quiere que sus nietos sean cristianos? Actúe a la manera de Jesús. Que su hijo quiera imitarlo, que usted sea un ejemplo de conducta tal cual lo fue Jesús. También debemos entender, mis queridos hermanos, que el pecado no es otra cosa que desobediencia a Dios. Muchas personas piensan que Dios nos prohíbe muchas cosas. Me decía uno de los niños ayer, Dios nos prohíbe ir a las discotecas, Dios nos prohíbe tener amigos, Dios nos prohíbe divertirnos. Mis queridos hermanos, cuando Dios te dice no hagas esto, es por tu bien. Para todos es conocido los efectos nocivos del alcohol, de la droga y del cigarrillo, lo que producen a nuestro cuerpo. Y si Dios te dice no practiques eso, es porque nos ama. ¿O crees que va a ser correcto que tú mates tus neuronas consumiendo drogas, que quemes tu hígado consumiendo alcohol, o que dañes tus pulmones consumiendo cigarrillo? Las normas de Dios son buenas, son para nuestro bien. Y quiero que me entienda algo. Imagínense que usted tiene un niño o una niña de 2 años y el niño anda caminando por todos lados, inclusive quiere meter los dedos dentro del enchufe. Usted le dice no, porque es para tu mal, pero el niño dice no, yo quiero hacerlo. Y esa es la actitud de las personas, querer practicar lo malo a pesar de que eso nos provoque destrucción. Entonces vemos que todos morimos porque todos hemos desobedecido a Dios. Que la muerte es porque nuestro padre Adán no supo cumplir su función de sacerdote, de ser guía espiritual de Eva y de interceder por ella ante Dios. Más bien, no intercedió, le dijo, ella fue la culpable. Cuidado, cuando tú señalas a alguien con un dedo, hay 3 que te señalan a ti. No intercedió por Eva, más bien la acusó. Los invito a abrir Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y este texto, mis queridos hermanos, nos habla no solo que todos morimos, sino que no hay purgatorio. No existe el purgatorio. Esta invención de Gregorio Magno, jerarca de la Iglesia Católica, es simplemente una invención de hombres y es una excelente estrategia para sacar dinero. ¿Cuántas personas pagan misa por sus muertos? En todo el mundo. Estamos hablando de cantidades astronómicas de dinero, pero no existe el purgatorio. Está establecido. Todos mueren y de ahí al juicio. Pero permítame comentarle algo. Hay 2 excepciones que no vieron la muerte. Y no me refiero a Jesús. 2 excepciones que su vida fue perfecta ante Dios y no vieron la muerte. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esta es la clave de la vida. Enoc no vio muerto, y usted me va a decir quién es Enoc. Enoc es el abuelo de Matusalén. Pero él tuvo una vida perfecta, una vida que agradó a Dios. Y eso debe ser el propósito de nuestra vida, agradar a Dios. Agradar a Dios.
Usted tiene dudas si su negocio es bueno o malo. ¿Su negocio le agrada a Dios? Usted tiene dudas si estudiar o no estudiar es bueno o malo. Pregúntese si le agrada a Dios. Cuando usted, amigo y hermano que me escucha, responde esta pregunta, sabrá qué camino tomar. Porque todos nosotros debemos agradar a Dios. Y esto lo hizo Enoc y no vio muerte. Enoc no vio muerte. Vamos al segundo caso. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has visto. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. El profeta Elías no vio muerte. El profeta Elías se lo llevó a un torbellino ante Dios. Fue traspuesto. Y aquí quiero hacer una aclaración. Mucha gente dice que a Elías se lo llevó a un carro de fuego. No, el carro de fuego separa a Elías de Eliseo. Y aquí este versículo bíblico nos enseña muchísimas cosas. Primero, ¿quién era Elías? Elías era profeta en Israel, no en Judá, en Israel, cuando había un culto a Baal. El rey Acab y su esposa Jezabel tenían más de 400 sacerdotes a Baal, y todo Israel se había prostituido por la idolatría. A pesar de que Elías estaba en peligro de muerte, él se mantuvo fiel al Señor. La reina Jezabel buscaba para matarlo y él se mantuvo fiel al Señor. Hay una pregunta que debemos hacernos: ¿cuántos serían fieles a Cristo si el cristianismo fuera prohibido? ¿Cuántos fueran fieles al Señor si el Estado nos persiguiera para matarnos? Elías se mantuvo fiel al Señor y tuvo una fe tal que resucitó a un niño muerto. Tuvo una fe tal que hizo descender fuego del cielo para quemar los holocaustos dedicados a nuestro Dios. Tuvo una fe tal que se dice que Elías viene antes del Señor. Y a él, de él, o de una fe como él, era Juan el Bautista. Entonces Elías no fue muerto porque se mantuvo fiel al Señor, a pesar de que estaba en peligro su vida, que tenía que correr de un lado para otro, que tenía que dormir en cuevas, que era perseguido. Pasó un carro de fuego y lo separó de Eliseo. Pero también este texto nos enseña algunas cosas importantes. ¿Quién era Eliseo? Permítame contextualizarlo. Eliseo era un niño aristócrata, era un aniñado, como lo decimos el día de hoy. Estaba con sus empleados, con los bueyes en el campo, y Dios lo llama por medio del profeta Elías. Y Eliseo dejó sus propiedades, dejó su herencia, dejó su ganado por servir al Señor. Muchos no lo pueden hacer. Cuando el Señor te llama al ministerio y tienes que dejar tu profesión o tienes que dejar tus propiedades, muchos dicen no, dándole prioridad a este mundo. Eliseo obedeció al momento la voz de Dios y dejó su herencia, su ganado, por servir al Dios vivo.
Entonces fe como la de Noé y fe como la de Elías consiguen que usted no vea muerte, pero también consiguen situaciones diferentes en la vida actual. Si bien es cierto, va a morir, pregúntese cómo desea morir. Me ha tocado ver en mi caminar cristiano que algunas personas están contentas en el momento de fallecer. Usted ha escuchado expresiones: hijo, ¿no ves que me vienen a ver? ¿No ves que esto es hermoso? Ancianos y ancianas que con una sonrisa en los labios se van de este mundo porque están viendo el reino de los cielos llegando a su vida. Me decía alguna vez una dama que no entendía el cristianismo porque su mamá en hecho de muerte estaba muy feliz y le decía: esto es muy bella, mija, esto es hermoso, míralo. Y esta anciana, consagrada al Señor, murió muy feliz. Y la hija decía: yo no entiendo qué vio ella porque yo no lo veía. Pero esto solo sucede cuando usted tiene una vida agradable a Dios. Esto solo sucede cuando tiene la fe puesta en nuestro Dios. Tener una transición rápida de este mundo a la patria celestial. Una persona de fe, una persona que agrade a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, la muerte es para todos, pero usted decide cómo partir, dependiendo de su fe y dependiendo de su testimonio en este mundo. Pero ¿qué pasa después de la muerte para todos? ¿Qué pasa? Sabemos y hemos visto que no existe el purgatorio, que no existen estados intermedios. Y lo dice muy claro nuestro texto base en 1 Corintios capítulo 15 del 51 al 53. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí habla de dos caminos. La gran mayoría dormirá. Se quedará dormido hasta el día de hoy. La gran mayoría. Dice el apóstol Pablo: no todos dormiremos. Es decir, casi todos después de la muerte van a dormir. Van a estar dormiditos. Su cuerpo se va a destruir, los gusanos van a alimentarse de nuestros restos, pero el alma va a descansar hasta el día del juicio. ¿Qué pasa con estas personas que duermen? ¿Dónde duermen? Veamos 1 de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultada en su ciudad. Las personas, una vez parten de este mundo y duermen, mis queridos hermanos, se van a unir con sus antepasados. Vamos a estar reunidos en familia. Usted puede revisar las escrituras, todos los textos que parte un siervo de Dios dice lo mismo: durmió con sus padres. Durmió con sus padres. Y escogí este porque está hablando del rey David, que en el reinado milenial va a ser corregente con Jesús en Jerusalén, como lo marca Ezequiel del 38 al 44. Entonces, mis queridos hermanos, estamos hablando que la gran mayoría de personas, cuando salen de este mundo, van a dormir, van a descansar de sus padres. Cuando hablamos de descanso, no va a haber sensación de dolor, ni de tristeza, ni de amargura. Más bien están en estado de reposo. Pero, mis queridos hermanos, aquí el apóstol Pablo habla: todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta.
mis queridos hermanos, va a tocarse la trompeta. Y este cuerpo, el cuerpo suyo y el mío que envejece, que está lleno de enfermedades, lleno de males, va a ser transformado en un cuerpo nuevo. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, va a olvidarse usted de todos los males que le siguieron en este mundo, en su salud y en su vida, y va a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado como el de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas nos olvidamos que cuando Cristo se presentó a los discípulos para que lo toque Tomás, el incrédulo, él pudo tocar las huellas de la crucifixión, las huellas de la lanza, pudo servirse de alimentos, pero también sabemos que atravesó la puerta sin abrirla. Es un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Y este cuerpo, mis queridos hermanos, lo va a tener usted y lo voy a tener yo y todos los creyentes. Un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Pero va a haber un grupo de hermanos que va a estar después de la muerte con el Señor. Veamos Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Todos los mártires por causa de la palabra de Dios ni bien parten de este mundo a la presencia del Señor. Todos los que mueren por causa de la palabra de Dios. Y esto debe ser una palabra de ánimo, porque nuestros consiervos en China, Corea del Norte, Nigeria, Etiopía, Afganistán, que en este momento están falleciendo por causa de Cristo, automáticamente, ni bien parten de este mundo, están en la presencia del Señor. Esos hombres y esas mujeres consagrados a Cristo, que han dado su vida por el Señor, parten en paz y con alegría al reino de los cielos. Por eso dice Pablo: os digo un misterio, no todos dormiremos. Si usted ha puesto al Señor en primer lugar en su vida y cada día se parece más a Jesús, siendo manso y humilde de corazón, va a partir de este mundo a la presencia del Señor. Qué hermosa promesa de nuestro Dios. Cuando usted visita una tumba, su ser querido no está ahí. Su ser querido, su alma está descansando con nuestros antepasados. Si su ser querido fue consagrado al Cristo de la gloria, fue un mártir del Evangelio, un hombre o una mujer que trabajaban abnegadamente para el Señor, ya está en los cielos. No tenemos que orar a los muertos. La palabra de Dios es muy clara. Hay que orar al Dios Padre en el nombre de Jesús. Debemos orar al Dios Padre en el nombre de Jesús. No nos dejemos engañar por la cultura y tradiciones de las personas. Hace pocos días se recordaba el Día de los Muertos y vemos personas poniéndole velitas al muerto, para que sus oraciones suban a la presencia de Dios en el humo de las velas, una tradición que practicaban las culturas antiguas. Vemos personas que le llevan sereno al difunto, otros le llevan flores, otros le llevan alimentos. Debemos ser muy claros, mis queridos hermanos. Ya la persona está dormida o está con Cristo. Las flores no las va a ver ni las va a oler. Los alimentos, sírvase lo mejor a usted. Y si puede compartirme, mejor. Y la música menos. Si usted ama a sus seres queridos, déselos en vida. Tiene a sus abuelitos vivos, tiene a sus padres vivos, visítelos, llévenle los alimentos que le agradan. Si en vida le gustan los dulces o algún plato en especial, lléveselos en vida. En vida.
de muerto no sirve nada. Recuerde que este cuerpo se lo van a terminar comiendo los gusanos. Y esto es una triste realidad. Y después de la muerte, unos duermen, otros van al reino de los cielos, pero viene algo que nadie se va a salvar, ni siquiera Elías, ni siquiera Enoc. Y a esto se llama el juicio. Veamos Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el final de la historia. Usted frente a Jesús. Nadie, escúcheme bien, nadie puede engañar a Dios. Hay personas que el Señor les va a dar facultad para juzgar, pero todo lo que pensamos, lo que hacemos y las intenciones de nuestro corazón están en los libros de nuestro Dios. Usted va a estar frente al Señor. ¿Y qué le va a decir? Si usted es salvo, mis queridos hermanos, está en el libro de la vida inscrito su nombre. Y usted va a estar junto con todos los creyentes. Vamos a estar gozándonos con nuestro Señor, descansando de los dolores de este mundo. Pero aquellos que no, van a ser echados en el lago de fuego. Aunque las religiones toquen tu puerta diciendo que esto no existe, la Biblia sí dice que existe. La muerte, el Hades, que se lo traduce como infierno, mismo van a ser echados a este lago de fuego que el Señor Jesucristo le llamó Gehinnom o Gehenna, que era el lugar donde se echaba la basura y los restos de animales en Jerusalén, donde habían gusanos horribles y olores sin comentarios. Este lugar lo usó Jesús para retratarnos el futuro de las personas que mueren sin Cristo. Morir sin Cristo no implica que seas cristiano o no cristiano de nombre, sino que seas cristiano en la práctica, que cada día te parezcas más a Jesús. No es por la cantidad de ayunos ni de prácticas devocionales, sino que tú imites a Jesús de Nazaret. Y aquí hay dos preguntas que debemos hacernos. ¿Soy manso y humilde como Jesús? Y la segunda, ¿estoy obedeciendo a Jesús predicando el Evangelio? Si la respuesta es no, permítame decirle que tiene su parte en el lago de fuego. Si la respuesta es sí, permítame decirle que usted y yo y todos los creyentes vamos a estar con nuestro Señor. ¿Qué podemos resumir en este día? Que el Día de los Muertos simplemente es una celebración católica que la puso el jerarca católico Gregorio Magno para orar por los difuntos que están en el purgatorio. En la doctrina católica, el purgatorio es un estado intermedio para limpiar sus culpas y llegar al reino de los cielos. Hemos visto en la Biblia que todos vamos a morir. Por cuanto Adán no defendió a Eva, Adán no supo guiar a Eva como debe hacerlo todo sacerdote de su hogar, más bien la inculpó a ella. Nunca olvide, cuando usted habla de una persona y la señala con un dedo, hay tres que lo acusan a usted. Que está establecido que todos mueran y vayan luego al juicio. Todos,
vamos a morir. Y vimos las dos excepciones que nos enseña la Biblia, a Enoc y Elías, que fueron hombres que trataron de agradar a Dios en todo y tuvieron una fe digna de llevárselo a la presencia del Señor. Después de la muerte, la gran cantidad de personas van a dormir, a unirse con sus padres, que un grupo pequeño va a estar inmediatamente en la presencia del Señor, ya sea porque fue mártir por causa de la palabra de Dios o porque tuvo una fe y un testimonio digno del reino de los cielos. Que el final de todo, mis queridos hermanos, es el juicio. Todos vamos a ser juzgados y todo está escrito en los libros, unos para vida eterna y otros para condenación. Yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Usted quiere estar en el reino de los cielos? Amén. ¿Usted quiere estar en el reino de los cielos? Amén. Mis queridos hermanos, tengamos la fe de Elías, vivamos para agradar a Dios como Enoc y seamos discípulos de Jesús. Dios los bendiga y adelante en Cristo.